Hermanos, hoy voy a ir directamente al tema y quiero hablarte del perdón. Hoy quiero hablarte de algo que hemos predicado por mucho tiempo, de un atributo que hablamos y cantamos y gritamos de Dios, que Dios perdona, que Él es un Dios de perdón, que Él es un Dios maravilloso que nos ha regalado la salvación a pesar de cómo somos. Pero hemos hablado tanto del perdón que nos hemos olvidado de perdonar. Tenemos tan sabida la teoría que nos hemos olvidado de la práctica. Y se lo voy a hacer con una simple pregunta. Le voy a demostrar lo que le estoy diciendo con una simple pregunta que me hice yo a mí mismo. ¿Qué es perdonar? Si vamos a hablar del perdón, empecemos por definirlo. ¿Qué es perdonar? Obviamente, alguno va a ir a Google y va a poner perdonar, traducción o significado. ¿Qué es perdonar? ¿Dejar ir al otro? Bueno. ¿Perdonar una deuda? Bien. ¿Vieron que nosotros hablamos tanto de un tema que a veces no sabemos o cuando tenemos que definirlo nos cuesta buscar y encontrar una definición? Bueno, los cristianos, los hijos de Dios dentro de las iglesias nos hemos armado conceptos y hemos definido algunas cosas en base a cualidades que tienen estas cosas. Por ejemplo, el perdón. Y te voy a dar el primer ejemplo. Nosotros decimos dentro de la iglesia que perdonar no es un sentimiento, sino que es una decisión. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Perdonar es un sentimiento o una decisión? Decisión, bien. Ahora, cuando yo pienso en esto, el perdonar es una decisión, ¿por qué es una decisión? ¿Dónde está el sustento bíblico que dice que perdonar es una decisión? ¿Vieron que repetimos como los loritos y decimos perdonar es una decisión, perdonar es una decisión? Bueno, ¿y dónde está ese versículo? En Primera de Macaneo, dijo el pastor. ¿Dónde está ese versículo que sustenta lo que estoy diciendo de que el perdón es una decisión y no un sentimiento? Yo se lo voy a contar. No es que inventé un versículo, le voy a contar una historia. ¿Amén? Vamos a leer juntos. ¿Quieres saber por qué el perdón es una decisión? Mateo 18, versículo 15 al 17. Y prepárese. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Prepárese porque va a salir de acá queriendo perdonar a todo el mundo. ¿Amén? ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice el título? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Fíjese que dice, palabras de Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Amén? Vamos a leer hasta ahí. ¿Cómo se debe perdonar a un hermano? Lo primero que le voy a preguntar en esto que leímos, ¿quién fue el que tomó la iniciativa de pedir perdón o de resolver las cosas? ¿El ofendido? ¿Cuántos ofendidos hay acá? ¿Quién no se ha ofendido? Vamos. Bueno, el perdón
Fíjense lo primero que vamos a entender en esta mañana. El perdón es una decisión cuando yo, siendo el ofendido, siendo el damnificado, siendo la víctima, voy y le digo, che, quiero arreglar las cosas con vos. Y nosotros creemos que es todo al revés. Cuando a mí me lastimaron, cuando a mí me la hicieron, yo digo, que venga él a pedirme perdón. Vamos, acércate. Fariseo, gentil. Pero fíjense, la enseñanza de Jesús es tan maravillosa, tan simple. Dice, si tu hermano ha pecado contra ti, no dice quédate tranquilo, que ya te va a venir a pedir perdón. Dice, tenés que ir, intentar resolver las cosas con él a solas. Si ese, cabeza dura, no acepta que se equivocó y no se resuelven, busca a 2 testigos y si estos 2 testigos no son suficientes, decirlo a la iglesia. Primer punto, ¿por qué perdonar es una decisión? Porque yo tengo que enfrentar el problema aunque sea el damnificado. Hay mucha gente que dice, yo no siento de perdonar. El Señor aún no me lo ha revelado. Espiritualizamos tanto a veces las cosas que nos olvidamos de que tenemos este libro tan maravilloso, tan poderoso que Dios nos ha dejado, que dice, si tu hermano ha pecado contra ti, anda y habla con él, arregla las cosas. Ahí el perdón se transforma en una decisión. No seamos víctimas. Seamos personas que están dispuestas a reconciliar, más allá de haber sido afectados. Ahí es cuando el perdón empieza a transformarse en una decisión. Entonces cuando alguien te diga, ¿por qué el perdón es una decisión? ¿Sabes por qué? Porque si a mí me hacen algo, yo tengo que ir a arreglar las cosas. No voy a esperar a que ese insolente quiera hablar conmigo. Lo voy a ir a buscar. ¿Está conmigo? Se está entreteniendo, ¿no? Está entretenido. Este mensaje está entretenido. Primer punto, el perdón es una decisión cuando yo quiero arreglar las cosas. Cuando me la hicieron, y soy yo el que toma la posta en decir, vamos a arreglar las cosas. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros hemos hablado y hemos mencionado tantos pecados que son, como decía Luciana, son pecados que, wow, la fornicación, el adulterio, que parecen cosas tan lejanas. Y ay, es agua caliente, no metas la mano ahí. Y ¿saben qué? Es tan peligrosa la fornicación, el adulterio, como la falta de perdón. Y la falta de perdón es el principal mal de las iglesias. Porque cuando uno me la hace, me la paga. Porque cuando este se equivocó, más le vale que se aguante la ira de Dios. Fíjese en el verso 18, dice la palabra del Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero en el versículo 17, antes de terminar, el versículo después de la coma dice, tenedle por gentil y publicano. ¿A qué se refería Jesús con decir, si esta persona no acepta su error, no quiere reconciliarse, no quiere buscar el común acuerdo, ¿sabes qué? Tenerlo como una persona que está en contra de Dios. Alguien que no ha aceptado a Dios como su suficiente Salvador. Alguien que no ha sido transformado por el poder de Dios. A eso se refiere. Fíjense lo fuerte que Jesús decía, si esta persona no se arrepiente, si esta persona no quiere arreglarse con vos, tenés que tenerlo semejante a alguien que no ha conocido a Dios. Los gentiles eran aquellos que el pueblo judío no aceptaba dentro de su nación. Y los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Mal vistos
por cierto. Entonces, a eso se refería Jesús. Fíjense a qué punto llega para Dios la falta de perdón. Y cuando habla de atar y desatar en el cielo y en la tierra, está hablando de la autoridad que tiene la iglesia de decir, vos no te vas a sujetar, vos no vas a pedir perdón, ¿no estás dispuesto a conciliarte? Bueno, marche. Vaya. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese el verso 21 y el 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y acá quiero enseñarle una cosita más. En este diálogo que surge entre Pedro y Jesús, Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? ¿Sabe por qué Pedro decía hasta 7? Porque en la cultura judía, cuando vos pedías perdón hasta 3 veces, era suficiente para que te consideraran una persona arrepentida. Si yo a mi esposa le pido perdón 3 veces, para los judíos ya era suficiente, ya está demasiado arrepentido. Entonces Pedro, en esa cualidad de él impulsiva, le dice, Señor, ¿cuántas? 7 veces tengo que perdonar. Como diciendo, tengo que hacer el doble de lo que en realidad debería hacer. ¿Y qué hace Jesús? Rompe una estructura mental y le dice, no te digo 7, te digo 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto? 490. Bien, Lucas. Un 9 porque la primera fallaste. 490 veces. Fíjense, compare. 3 contra 490. Por eso es importante buscar un poquito lo que significa la palabra, el contexto, lo que se quería decir. Pedro lo estaba desafiando a Jesús. Le decía, Señor, ¿cuánto más querés? ¿El doble? Te doy el doble. No, Jesús le dijo, no, Pedro, no, el doble no. No te podés imaginar cuánto. 70 veces 7. ¿Cuántos han perdonado 2 o 3 veces a un cabezón? En base a... Hay tantos corazones alegres hoy. Este diálogo que Jesús tiene que Pedro tiene con Jesús, esta pregunta, ¿no le parece familiar? ¿No se la ha hecho usted a Jesús? Decís, Señor, esta piedra en el zapato, ¿cuántas veces las tengo que perdonar? Este karma, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Si uno mira a Pedro y dice, es impulsivo, es una persona que por ahí no medía lo que decía, pero Pedro es muy parecido a nosotros. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a Ale que me ha clavado el visto? Mentira, Ale. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Según la cultura judía, 3 era suficiente. Para Jesús, 490 andaba por ahí cerquita. ¿Amén? Resulta muy importante para Dios que nosotros seamos capaces de perdonar. Dijimos, el perdón es una decisión porque aunque me lo hagan, yo tengo que ir a arreglar las cosas. Busco testigos si no me quiere perdonar. Busco a la iglesia. Y si no quiere perdonarme, es su responsabilidad. Allá él. Pablo decía que siempre que sea tarea de uno estar en paz
con los demás, que lo hagamos. Así que usted, aunque sea el damnificado, aunque a usted le deban plata y no se la quieran pagar, aunque usted lo hayan lastimado, aunque usted le hayan dicho cosas feas y la persona no se arrepintió, perdónelo. Vaya a resolver las cosas, dígale, yo te perdono. Yo te perdono. Esa es la decisión. Bueno, segundo punto, voy a ir un poquito más rápido. Decimos que perdonar es olvidar. Otra de las frases con la que asociamos el perdón. Perdonar es olvidar. Y yo quiero decirle que no es así. Científicamente está comprobado por neurocientíficos que el hombre y la mujer no tienen la capacidad de eliminar sucesos de manera voluntaria. Yo no puedo decir, Lautaro me puso baja la guitarra, me nubló la guitarra, bueno, me la olvido. No. Yo no puedo sacarme de mi cabeza los recuerdos de manera voluntaria. A veces hay algunos que son olvidadizos y que se olvidan de todo, pero lo hacen de manera involuntaria. ¿Cuántos olvidadizos hay? Somos todos. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 27. Seguimos la lectura. Dice, los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Amén? Jesús comienza comparando el reino de Dios con un señor que saca la libreta y dice, a ver, ¿cuánto me debes? Esto me debes, me lo tenés que pagar. No confundamos el perdón de Dios con cuentas saldadas. Fíjense que en el versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sabe cuánto representa hoy aproximadamente 10.000 talentos? La deuda que este siervo tenía con este señor era de 6 millones de dólares. Aproximadamente a moneda actual. Esos 10.000 talentos representaban 6 millones de dólares. En ese contexto de un siervo que tiene que pagarle a su señor 6 millones de pesos, 6 millones de dólares, el peso argentino hoy no vale 6 millones, pero 6 millones de dólares le debía. Para que usted tenga una idea de qué es lo que está diciendo Jesús. Y dice el versículo 25, a este cuando no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Sabe que la palabra que Jesús utilizaba para el perdón en estos versículos no hace referencia a olvidar, sino hace referencia a pasar por alto, pasarlo por arriba? Dejarla pasar, como se dice en el ambiente del fútbol, dejarla pasar. ¿Amén? Ahora, en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
¿Sabe cuánto representaba la deuda de este hombre con su consiervo? Aproximadamente $12.000. Contra 6 millones había una diferencia importante. Entonces, esto que Jesús está ejemplificando, este ejemplo que Jesús pone, está tratando de poner en números la diferencia de lo que nosotros le debemos a Él por habernos perdonado, de lo que mi hermano puede llegar a deberme si me falla. Porque nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Nos olvidamos los pecados aberrantes que Dios nos ha perdonado. Pero cuando uno nos hace una, es la deuda externa. No hay forma de pagar. Fíjense la actitud de este siervo. Pero saliendo, encontró a uno de sus consiervos que le debía un tanto de plata. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la actitud que tomó? La actitud que tomamos nosotros, hermanos. La actitud que toma la iglesia frente a su hermano, frente a su consiervo, a su compañero. Cuando alguien me falla, la cruz. No te olvides que la deuda que vos tenías con Dios fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar es pasar por alto. Tener la madurez para decir, bueno, ya está, vamos a dejar ahí pasar. Dejemos pasar. Dejemos pasar. Imagínese usted qué fácil sería si todos nos olvidáramos de todo. Si tuviéramos esa capacidad. El banco me manda una carta, usted debe 40.000 pesos. Vos sabés que yo me había olvidado. Vos sabés que ni el registro tenía de eso. No tenemos esa capacidad. Como no tenemos capacidad para olvidar la ofensa del hermano. Pero sí, Dios nos da la autoridad para decir, andá, arreglá las cosas en intimidad, resolvé las cosas. Si te la hicieron, andá y pagá vos. Andá y vos arregla. Vos pagá la cuenta. El verdadero cristiano reacciona ante una ofensa o deuda con amor, perdón, tal y como hizo Jesús con nosotros. Punto C. Dijimos, el A era el perdón, es una decisión cuando me atrevo a reconciliarme aunque me la hayan hecho a mí. Punto B. El perdón no es olvidar, el perdón es dejar pasar por alto. Sería tan fácil olvidar. Sería tan fácil poder, como cuando usted se sienta en la computadora, este archivo no me sirve, tú lo elimino, ya está. No me acuerdo de ese archivo. No, nosotros no tenemos esa capacidad. Así que usted cuando lo traten mal, cuando lo maltraten, cuando le hagan algo que usted siente como ofensa, déjela pasar. Pásela por alto. Piense en lo que Jesús pagó por nosotros y se va a dar cuenta de lo insignificante que es la deuda que puede tener el otro. Pero no me puso a coordinar. ¿Vos viste cómo te saludó a vos y cómo me saludó a mí? Una diferencia aberrante. ¿Qué soy un leproso que no me quiere saludar? Hermano, pasemos por alto esas cosas. No crecemos, no avanzamos, no proyectamos cosas porque estamos detenidos en la falta de perdón. Nos hieren, nos lastiman. Alguien que no nos saludó. Alguien que nos ignoró. ¿Sabes qué? Esa persona que no te saluda, yo te voy a desafiar algo. El próximo domingo, vení. Yo te voy a saludar. Yo te voy a bendecir. ¿Amén? Tercer punto. Nosotros hablamos de la inmensidad del perdón de Dios hacia nosotros. Y es cierto, Jesús pagó
en la cruz por nuestros pecados, nos redimió, nos limpió. Pero yo quiero decirle algo en lo que quizás a veces estamos equivocados en nuestro razonamiento, y es en pensar de que no importa cuántas veces yo me equivoque, Dios me va a perdonar igual. Claro que Dios nos perdona. Claro que el sacrificio de Jesús es suficiente. Pero ¿sabe cómo está relacionada o cómo está relacionado el perdón de Dios hacia usted? En base a cómo usted perdona a su hermano. Y no lo estoy diciendo yo. Fíjese en el libro de Mateo, en el capítulo 6, capítulo 12, capítulo 6, versículo 12. El modelo de oración más conocido por todos nosotros es el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que yo hace algunas reuniones atrás predicaba sobre de lo importante que Jesús estaba diciendo en esto? Cómo rompía estructuras. Bueno, fíjese que en el versículo 11 y 12, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero ser muy claro en esto. Usted puede orar 200 horas en el mes, puede leer la palabra 400 horas en el mes, no sé si entran 400 horas, pero estoy dando un ejemplo. Y usted puede sentirse pleno con Dios. Pero si usted y yo no perdonamos, de nada nos sirve. No es algo que se me ocurre a mí, es algo que enseñó Jesús. Jesús en su modelo de oración que intentaba transmitirle a sus discípulos les decía: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, es hora de dejar de mirar con ojos de justicia y miremos con ojos de gracia. ¿Sabe qué? Los fariseos, los sabios de la época de Jesús, se ocuparon tanto de querer condenar a la gente en base a la antigua ley, y Jesús siempre iba en contra. Jesús siempre iba en contra y les rompe su estructura mental diciendo: este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Yo sé que en esta iglesia hay gente que es muy usada por el Señor. Hay gente que anhela ser usada por el Señor. Hay gente que desea alcanzar una meta, un objetivo, que quiere ser usado por Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Si no comenzamos aplicando el perdón, de nada nos sirve. En el capítulo 18, y ya estoy terminando, capítulo 18, versículo 30, dice: mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es una decisión cuando me atrevo a resolverlo, aunque me hayan fallado.
El perdón es aprender a dejar pasar por alto. Y el perdón es algo que está relacionado en mi comunión con mi hermano. Usted puede cantar muy lindo, usted puede tocar un instrumento muy lindo, puede hablar muy lindo, puedo hablar muy lindo, puedo cantar, puedo tocar un instrumento, puedo hacer lo que quiera para el Señor, pero si yo no soy capaz de perdonar, de nada me sirve. ¿Sabe cómo es el título de este mensaje? Cuentas claras. Cuentas claras. Atrévase a perdonar, aunque haya sido el ofendido. Aprenda a dejar pasar por alto las cosas insignificantes cuando Dios nos ha perdonado tanto. Quitémonos las gafas de la justicia y pongámonos las gafas de la gracia. Si usted fue perdonado, yo quiero invitarlo a que usted cierre